Seguimos en la mañana, seguimos en este aire de la mañana de miércoles, frío y algo húmedo aquí en Justiniano Poce, pero viajamos. Nos encanta viajar, viajar con con el sonido, con la imagen también, y nos encanta imaginar, imaginar viajes difíciles. Como cruzar los Andes. Hace unos días, cuando en ocasión del día previo, del 17 de agosto, conversábamos con Ariel Gustavo Pérez, historiador, que vino a dar una charla aquí en Justiniano Poce y nos contaba un montón de cosas interesantes sobre el general San Martín, José de San Martín. Entre otras, le preguntábamos también sobre el cruce de los Andes, algunos mitos o leyendas que dan vueltas sobre el caballo blanco, sobre la camilla y esas cosas. Y nos contó en aquella oportunidad que el cruce de los Andes se realiza también, está ahí la invitación para hacerlo. Y de hecho, se hace muy pronto y 4 pocenses van a participar de esa travesía, de esa experiencia que debe ser seguramente muy conmovedora y muy emocionante. Está en nuestra línea y en la imagen Ariel, Ariel Gustavo Pérez, buen día. ¿Cómo estás? Qué gusto encontrarte de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. El gusto es mío. No sé cómo se estará saliendo. Yo estoy saliendo en este momento de una gripe bastante fuerte que hace unos 15 días que me tiene tirado en cama, así que bueno, espero que se escuche bien la voz. Se escucha, no te preocupes. No, no sos el único, además, con problemas de respiración o de gripe. Hay mucha gente por todas partes. Es el invierno, ¿qué le vamos a hacer? A San Martín no le agarraba gripe, ya que trajiste el tema. ¿Cómo hizo para cruzar los Andes sin engriparse? Mirá, San Martín era un hombre que tenía una salud bastante quebrantada, tenía varias cosas documentadas juntas. Eh, Igual de todas maneras murió muy longevo, pero toda su vida tuvo muchos problemas de salud. Tenía un problema muy grande de pulmones, había quedado con unas secuelas de un... Vos sabés que a San Martín lo dejaron por muerto cuando era ¿Cómo? joven. Aquí ¿Cuándo? Contame. ¿Lo dieron por muerto? Claro, él era un joven capitán que había sido mandado por sus superiores a reclutar tropa allí en la zona de Valladolid, en España, y llevaba dineros, que eran los dineros con los cuales lógicamente tenía que mantener la tropa, darles de comer, y a todos los que podía ir enganchando para que se sumaran a la milicia, ¿no es cierto? Los tenía que llevar, o sea que llevaba dinero. Tiene un problema en una de las aduanas allí, en uno de los pasos fronterizos, pasa la gente, él se queda haciendo papeles, por lo tanto pasa más tarde y pasa solo. Esa noche lo asaltan cuatro fascinerosos, dice él, lo asaltan en el camino, evidentemente pensando que él llevaba dinero, lo hieren bastante mal, lo dejan por muerto. Él tiene dos heridas en el pecho. La historia es larga, después, bueno, terminan encontrándolo, él pasa toda la noche tirado, digamos, bastante mal, él pierde el dinero que llevaba, hace un pedido al rey para que se lo perdonen, y el rey se lo perdona. Ajá. En esa época, digamos, quien perdía dinero lo tenía que reponer, entonces, bueno, él hace un pedido al rey de España para que explica lo que pasó, para que le fueran perdonados sus dineros, le son perdonados, pero bueno, esas heridas con las cuales me imagino que mal curadas, Mm. digamos, él toda su vida tuvo problemas de pulmón, dicen que era una especie de pulmonía que tenía eh, bastante recurrentes, por eso acordate que no había muchas maneras de curarse en el Claro. momento, y San Martín era un asiduo visitante de todas las termas que ya en ese momento había, ¿no es cierto? Y él siempre andaba en las termas porque tanto le hacía muy bien para su reuma, que era un Mm. hombre que tenía mucha artritis, para su reuma como para este problema que tenía
de pulmones. Ariel, Sí, sí, disculpame que yo salgo un poco del hilo de la conversación por ahí, pero te voy algunas preguntas random. Recién mientras contabas esto del episodio este en Valladolid, en España, mientras él era capitán, digo, hoy en día las cosas quedan registradas, hoy en día, desde hace décadas, en los medios de comunicación. En esa época, primero, no debe haber habido tantos medios y segundo, no era tan importante la vida de un capitán del ejército que cruzaba la frontera. ¿Cómo quedan documentadas esas cosas? vos sabés que muchas veces me preguntan esto. Era una época en la que se escribía mucho y se documentaba muchísimo. Eh, San Martín era una persona que escribía 15 o 20 cartas por día. Una de las cosas más importantes que él llevaba en sus campañas era justamente el escritorio, el lugar donde escribía constantemente. Lógicamente muchas cartas eh, se han perdido, no han quedado, pero Ujú. muchas han quedado. Por eso es que, por ejemplo, el epistolario de San Martín es enorme. San Martín escribía todos los días a sus amigos, a sus familiares, a los otros jefes, digamos, constantemente. El epistolario de San Martín, mira, yo estoy mirando en este momento mi biblioteca y el epistolario de San Martín tiene 15 tomos. 15 tomos. Solo las Es cartas. enorme. Claro, sí, sí, era una época en la que se escribía mucho, muchísimo y todos los días. Ellos constantemente escribían, lógicamente de distinta manera, al gobierno le escribían de una manera, a los otros jefes militares, y se escribía mucho con sus amigos. Entonces, por ahí la misma cuestión, el mismo tema, nosotros lo podemos encontrar en el mismo día escrito, tanto al gobierno como a algún otro jefe militar o a alguno de sus amigos, con distintos términos, pero podemos encontrarlo perfectamente. Sí, Eh, es eh, una eh, época sí. muy, muy documentada. Los tipos como San Martín, como Belgrano, como Güemes, no sé, que se comunicaban de esta manera, ¿lo hacían como porque era el único medio de comunicación que tenían o escribían con conciencia de que eso iba a quedar después documentado y que nosotros, 150 años después, íbamos a estar sabiendo qué hicieron con eso? No, no, yo creo que no tenían idea, digamos, no, no, ninguno escribía pensando en la posteridad o pensando que eso iba a quedar. Al contrario, creo que ninguno de ellos pensaba en ese momento que lo que estaban haciendo era de tal magnitud y tal importancia como para que fuera a quedar. No, no. Ujú. Yo creo que escribían porque era una necesidad de ellos, era una costumbre, tenían a todo el mundo, ellos estaban... por ejemplo, San Martín estaba constantemente sabiendo qué hacía Belgrano, qué hacía Güemes, qué hacían del otro lado de Chile, qué hacían en el gobierno, o sea, tenían una comunicación constante, pero no tengo la idea de que lo hayan hecho, porque ya te digo, si hubieran tenido la idea de que esto iba a quedar y que íbamos a estar hablando de ellos 150, 200 años después, tal vez hubieran escrito otras cosas o de otra manera. Claro. Y es que leyéndolos uno ve, digamos, las cosas que escribían. San Martín era un hombre muy, muy crítico, hablaba de lo que pasaba, cómo hablaba, lo que contaba, era un hombre que tenía frustraciones constantemente y las dejaba por escrito. Ujú. No se nota que hubieran tenido idea de lo que iba a pasar con sus escritos muchos años después. Acá jugamos muchas veces con mis compañeros con el tema del paso del tiempo. Yo siempre les digo que me encantaría volver a, si se pudiera viajar al tiempo, me gustaría viajar a esos años para ver cómo era. Digo, hoy en día en tiempos en que la ansiedad domina a todo el mundo y mandás un WhatsApp o te mandan un WhatsApp y me clavaste el visto y son cuestiones de minutos. Los tipos que esperaban meses hasta que volvía la carta, la respuesta de la carta que enviaban. Mira, yo en uno de mis libros, en el libro que cuento El cruce de los Andes, hago una linda investigación sobre el sistema de chasquis. Es muy interesante. Ellos tenían tres tipos de chasquis. Había tres tipos, como si fuera hoy la carta Simple, normal, la certificada y carta expresa. urgente, es, o sea, la emergencia y la urgente.
Tenían correos normales, por ejemplo, con Buenos Aires, San Martín estaba en Mendoza, en el Plumerillo, tenía un correo normal con Buenos Aires que iba y volvía todas las semanas, pero después tenía comunicaciones diarias, si hacía falta, y tenía comunicaciones urgentes. Había chasquis que dormían al lado del caballo ya con el apero puesto. Digamos, Claro. pegaban el salto y salían. O sea, estaba muy, muy aceitado eso del sistema de chasquis. Entonces, ya te digo, tenían hasta 3 tipos de comunicaciones distintos según sea la urgencia que tenían. O sea, estaba muy. Y después, lógicamente, había entre distintos lugares, por ejemplo, entre Buenos Aires y Mendoza había unas 60 postas. Entre Buenos Aires y Salta, Tucumán, había casi 90 postas. Ajá. Imagínate que entre Buenos Aires y Santa Fe había unas 20 postas, más o menos siempre estaban colocadas cada 25, 30 kilómetros, que era lo que más o menos se podía hacer al galope con un caballo hasta que se cansara, dejarlo y llevarse un caballo fresco. O sea que estaba bastante bien organizado. El Bien. sistema de postas había sido organizado en 1770, Ujú. era un sistema oficial de postas del gobierno, y allí había siempre un maestro de postas con caballos frescos, con algo de comida, con una cama como para que los chasquis pudieran descansar un rato y seguía. Qué interesante. Vamos a seguir otro día charlando de esto porque realmente me llama mucho la atención y uno lee los libros de historia y en los libros te cuentan grandes rasgos, pero el detalle, el día a día, digamos, tenemos que o imaginarlo o verlo a través de la poca documentación que hay de esa época, que obviamente no es de imágenes, sino solamente de escritos. Claro, bueno, yo por ejemplo para escribir uno de mis libros hice las postas desde Buenos Aires hasta San Lorenzo, ¿Sobre a solo caballo, digamos, lo hiciste para. el recorrido? Claro, claro, bueno, sí, es muy difícil escribir sobre lo que no se sabe. ¡Wow! Entonces, las postas desde el Retiro en Buenos Aires hasta San Lorenzo, porque había que escribir vos sabés que San Martín hace está considerada la marcha forzada más rápida de la historia. Hacen 400 kilómetros en 5 días Para ir para hacer, a San Lorenzo. claro, para llegar a San Lorenzo. Ellos salen el 28 de enero a la nochecita, a la noche, y llegan el 2 de febrero a las 22 horas más o menos a San Lorenzo. Bueno, esos son 5 días. Ahora, cuando vos lo mirás en el medio, son 400 kilómetros. Claro. Entonces, bueno, decís, ¿dónde estaban las postas? ¿Cómo hicieron? ¿Cómo fueron? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo pudieron cambiar los caballos? O sea, es muy, muy interesante. Si yo lo hice a caballo, eso justamente para ir viendo además los pasos Ujú. entre medio de los distintos arroyos, ríos. Imagínate, a esta zona se le denominaba en esa zona el pago de los arroyos. O sea que Claro. imagínate un arroyo cada Uh, 10 o 15 kilómetros, hay un arroyo que te corta el paso, entonces a ver cuál era el paso, cómo hacían, cómo cruzaban por esos arroyos. muy Muy difícil. interesante. Bueno, me Sí, dan ganas de claro. muchas más preguntas, pero no tenemos tanto tiempo. Pero sí te llamamos fundamentalmente, principalmente, además de todo esto que es muy interesante, porque se viene un nuevo cruce de la cordillera, como los que hizo el propio General San Martín. Y en este caso van a participar 4 personas de aquí de Justiniano Pose. Contanos un poco, ¿cómo se desarrolla esto? ¿En qué van? ¿Cuánto demora el cruce? Y si hay posibilidades de sumarse a alguien más todavía. Mirá, nosotros lo hacemos todos los años y lo hacemos lo más parecido a lo que se puede haber hecho hace 200 años atrás. O sea, lo hacemos en la misma época, los mismos días, salimos de los mismos lugares. Es muy interesante porque los lugares, digamos, la senda que hacemos es la misma que hizo el Ejército de los Andes. Cuando cruzamos por el Valle de los Patos, por San Juan, hacemos la misma senda que hizo San Martín. Muy lindo porque inclusive la toponimia, el nombre de los lugares es el mismo Ah, hoy que figuraba en los mapas
en los mapas de San Martín. Entonces, bueno, dormimos la primera noche en Las Hornillas, que es donde carnearon el paraje Las Hornillas, el que es donde carnearon casi 450 vacas para hacer el charqui. Pasamos por la estancia Manantiales, pasamos la alta cumbre por el Espinacito, llegamos al Valle de los Patos, llegamos hasta Chile. O sea, es muy, muy interesante porque es la misma senda que hizo San Martín. La verdad que es muy emotivo. Los Eh, muchachos, José de San Martín y su gente llevaban 400 vacas arreando por el camino que eran su comida. claro, ellos salen de el Plumerillo en Mendoza y llevan vacas en pie, digamos, vivas, hasta el lugar donde pudieran llegar más cerca posible. Llega un momento en el que el vacuno ya después no puede pasar la cordillera. Bueno, ese lugar que encuentran justamente se llama Las Hornillas, que es un paraje que está al pie del cerro, digamos, en la zona sur de San Juan. O sea, hasta allí los llevan arreando. Y en ese lugar los matan. Imagínate lo que debe haber sido durante 3 o 4 días en el charqui en ese lugar para llevar carne fresca. O imagínate que después desde ese lugar hasta Chile les llevó más o menos unos 20 días más. Entonces, bueno, había que darle de comer por ese paso, pasaron 3.200 personas. ¿Ese paso actualmente que tiene carretera, ruta, autopista o sigue siendo el mismo camino por donde pasaron los caballos, las vacas y la gente en aquella época? Es una senda que se pierde inclusive en el invierno y muchas veces hay que volverla a hacer en verano porque lo que tiene ese paso de extraño es que del otro lado, del lado de Chile, no hay, eh, no hay ninguna ciudad, ningún pueblo, por lo tanto Ah, no es un paso normal, ¿se claro. entiende? No es Sí, un sí. paso. Eh, por eso justamente San Martín la elige, porque era el lugar más difícil y el lugar por donde nunca los realistas que estaban del lado de Chile hubieran pensado que iban a Ujú. pasar por ese lado. O sea, O sea que entonces, esta travesía que haces con mucha gente, entre ellos los 4 personas de Pose, dura 20 días. no, ellos duraron 20 días, nosotros lo hacemos en 9, Ah, porque vos acordate que ellos salen desde el Plumerillo, que está en la ciudad de Mendoza. Nosotros lógicamente no hacemos eso, sino que arrancamos directamente desde Hornillas, ujú. desde el pie de la cordillera. Igual nosotros lo hacemos 9 días, que no, Claro, no es no es nada, poco, no es poco. nada poco. Son todos días de 10 y 11 horas montados, la verdad que es un cruce largo. Imagínate que en 7 días montados estamos unos 54, 55 horas arriba de un animal. Sí, Buah. sí, son cruces. ¿Cuándo se hace esto? Y la gente, si alguien más quiere sumarse, ¿hay posibilidades todavía? Mirá, en realidad, quien está no sé si lo puedo nombrar, no, Nombre, no, nombre. no estoy autorizado, pero bueno, el ingeniero Anaya, Raúl, Raúl, Raúl sí. Anaya, claro, es quien a mí me invita a llegarme hasta, hasta Pose y es el que es quien está organizando de alguna manera con un grupo de amigos que creo que van a ser los primeros posenses que van a hacer Creo que el sí. cruce de los Andes a caballo. Seguramente lo van a hacer en diciembre, me parece diciembre o enero. Claro. Así que bueno, Qué si bueno. alguien escucha y se quiere comunicar con Raúl, ellos son los que están organizando esta linda travesía. Yo el otro día hablaba con él y le decía, bueno, llévate unas cuantas banderas, llévate banderas del club, llévate banderas porque siempre es muy lindo después Mm. allá sacarse traerlo como recuerdo, sacarse las fotos con las banderas del pueblo. Ariel, un gustazo. Cada vez me gusta más charlar de estas cosas porque los pequeños detalles de grandes episodios son lo que hacen, me parece, más grande la epopeya. Porque uno imagina cruzar los Andes, ver las fotos, gente, pero después cuando entras a ver que tuvieron lo que significó en organización, 3.000 y pico de personas, que tengan la voluntad, las ganas, la decisión de hacer esto, no por dinero, sino por amor a la patria, organizar la comida, los armamentos, digo, y después todas las dificultades que van surgiendo. Realmente
una epopeya pocas veces vista en el mundo, ¿verdad? Sí, no, bueno, y había que cruzar y pelear, porque no era que claro. llegabas del otro lado, claro, del otro lado te estaban esperando para matarte. No eran vacaciones. No era que cruzabas que cruzaba para ir a tomar sol. O sea que no, era muy interesante. Pero bueno, cuando quieran me llaman y seguimos charlando, para Dale. mí siempre es un gusto. Y para nosotros también. Gracias, Ariel. Un abrazo. Gracias a ustedes, un abrazo muy grande para todo Justiniano Pose, que estuve hace poquito, no lo conocía y la verdad que es una ciudad preciosa, con gente muy, muy amable y muy linda. Te esperamos de vuelta. Ariel Gustavo Pérez. Para mí, sí, tendrías que ir. ¿Vos sabés que me quedé Porque, con unas ganas? te gusta mucho la historia. Le encanta la historia. Le encanta, conoce mucho cada vez más, queda asombrado cada vez que hablamos con Ariel, e incluso tiene experiencia en caballo, en mula, así que para mí... No tengo experiencia. No, fuera de los ánimos de cargar, qué lindo verte cuando hablas de historia, de que te gusta realmente, porque vas haciendo... Sí, yo me asombro porque queda no sé si a ustedes les pasa, porque todos en la escuela nos han enseñado la historia. No sé, el éxodo jujeño, pero viste, es un capitulito donde te dicen, vos lees ahí, la gente se fue. Y aparte no le prestás atención, como que no te interesa realmente. Porque es obligatorio, tenés que estudiar esto para mañana. Ariel está ahí todavía, ¿lo llevás, Adrián? ¿Me llevás? Sí, como no, sería hermoso, porque, la verdad que lo nuestro justamente es poder llevar gente para que después podamos transmitir a la gente común las experiencias, o sea que cuando hay gente que está relacionada con los medios de comunicación, o periodistas, este tipo de cosas, para nosotros es mucho más valioso todavía, porque justamente vos imaginate que toda la historia sirve cuando uno la puede contar y la puede compartir. La verdad que la historia, yo puedo conocer mucho de historia que si me la guardo para mí no sirve de nada. Tal cual. La idea es poder compartirla. Me anoto, me gusta. Diciembre, dijiste, ¿qué fecha más o menos? Mirá, el viaje de diciembre es unos días antes de Navidad para poder llegar tranquilo y pasar la Navidad con las familias, pero después tenemos fechas en enero, en febrero, inclusive en marzo. No, hay varias, hay para encontrar, digamos, la fecha no es una excusa. Claro, está bien. Si tenés ganas de ir, vamos a encontrar una fecha. Dale, ya la seguimos por privado, entonces, gracias, Ariel. Gracias a ustedes, hasta luego. Che, me entusiasmaste, Marce. Y sí, tendrías que ir, y más si va gente de Pose, o sea, no vas a ser el único, van en grupo. Claro, con gente conocida. Claro. Aparte en verano, donde no hay tanta nieve, donde no está tanto frío, más allá de la altura y el viento y todo, pero hay que prepararse, hay que empezar a montar desde antes ya, volver a... Porque después cuando te bajás del caballo, ¿sabés cómo te duele acá adentro? ¿Cómo se llaman esta parte los músculos internos estos? No nos pregunten. Desconozco. No, es terrible eso. Pero qué lindo vivenciarlo, ¿no? Aparte lo que dice Ariel, los tipos cruzaron toda esa epopeya para ir a pelear. Claro. No para ir a pasar una semana a tomar sol y pegarte la vuelta. Muy bien. Así que pon en tu agenda ahí el viaje pendiente. Mediados de diciembre, entonces, cruzamos los Andes. Bueno, y el dato importante es que van como 4 posenses van a ir ya. Sí, entre ellos creo que va Raúl Anaya, sí. O es el que está trabajando ahí en la organización y que quiera sumarse en este viaje, se puede contactar con él. Me corrijo, 5. Ahora con vos. Ay, ¿en qué compromiso me metí? Pero me gusta. Muy bien. Me gusta. La Sudeste te acompaña a donde vayas. Descarga la app y llevas tu radio a cualquier lugar del mundo.